Ahora vamos a ver el contraste de hipótesis cuando no estamos comparando dos grupos, sino dos medidas, dos momentos. Es decir, los estudios que muchos denominan antes-después. Yo tomo una medida antes, hago una intervención X y obtengo la misma medida después y veo las variaciones que ellas tienen. También se hace con chi cuadrado, pero en este momento, en este caso, pues, es el chi cuadrado de Magnemar. Seguimos en análisis bivariado, relacional, y estamos haciendo comparaciones. Les decía que entonces en esta comparación antes-después yo tengo un antes, hay un acontecimiento, cuando tengo un estudio observacional, alguien hace algo y vuelvo y tomo la medida después, o en el marco de los ensayos clínicos, entonces un estudio experimental, pues yo tengo una situación antes, hago una intervención, doy un medicamento, por ejemplo, y vuelvo a tomar la medida de la variable después. Estas comparaciones pues siempre se hacen de individuo a individuo. A un individuo que tengo acá, a ese individuo le hago la intervención y le hago la medida posterior. A otro individuo la intervención, la medida posterior. Entonces son como sus propios controles. Cada individuo es su propio control. Los teóricos dicen que la manera como debe construirse la tabla de contingencia para estos casos es la que aquí, en donde llamaríamos lo que titula las filas, sería la medida inicial, y lo que titula las columnas sería la medida final o la segunda medida. Es decir, aquí viene el antes y aquí viene el después, con sus valores internos, y el 100% es único, es decir, por unas casillas totales. No obstante, para el análisis de los resultados se puede perfectamente calcular porcentajes del 100% del antes para determinar qué tanta variación hubo de quienes tenían dolor, por ejemplo, cuántos siguieron con dolor, cuántos no, y lo mismo tendríamos el 100% acá para quienes tuvieron el factor B o tuvieron la ausencia del factor, y poder ver qué les pasó con el paso del tiempo o con la intervención propia en un ensayo clínico o con la intervención hecha por otros en el marco de un estudio observacional. El contraste de hipótesis entonces busca identificar diferencias entre las medidas realizadas, es decir, el antes-después. La hipótesis alterna sería que las frecuencias de la variable aleatoria, que son las que tomamos, las que recogemos, son diferentes antes y después, y pues la nula es que no son diferentes o que son iguales. Y como les decía, se utiliza chi cuadrado de Magnemar. Veámoslo a través de un ejemplo. En un esfuerzo por disminuir el estrés laboral en los profesores de una institución educativa, se realizó un programa de intervención, es decir, esto fue un experimental, sobre los docentes, y se encontraron los siguientes datos. ¿Qué tenemos? Tenemos antes profesores con estrés, profesores sin estrés, y después profesores con estrés y sin estrés. Entonces, ¿cuántos profesores tenían estrés antes? 25. ¿Y cuántos profesores no tenían estrés? 25. Es decir, se hizo un estudio con 50 personas, 25 de ellos con estrés y 25 de ellos sin estrés. Se hace la intervención y se vuelve a medir esa presencia de estrés. Entonces después se encuentran 16 con estrés y 34 sin estrés. Digamos que en términos generales, mirándolo globalmente, había 25 profesores con estrés antes y después de la intervención quedaron 16 profesores con estrés. Es decir, podríamos decir que fue exitosa, siempre y cuando estas diferencias sean estadísticamente significativas. Pero cuando miramos al interior de las celdas, vemos otros datos muy interesantes. Por ejemplo, de la gente que tenía estrés, que eran 25, pues en 10 siguieron estresados y 15 mejoraron. Y aquí hay una situación adversa. De los 25 que no tenían estrés, con la intervención, 4 empezaron a tener estrés. Es una reacción adversa, completamente pues no deseada con el taller.
La pregunta sería, ¿existen variaciones significativas en el estrés laboral de los profesores después de realizar el programa de intervención? Es decir, ¿ese programa de intervención sirve o no sirve para aplicárselo a otros profesores? Porque pues en la muestra vemos que sí hubo utilidad, aunque hubo un efecto adverso. La hipótesis alterna entonces sería, ¿existen variaciones en las frecuencias de estrés laboral antes y después del programa de intervención? La nula es pues que no existen tales variaciones. La significancia vamos a trabajar siempre con un 5%, recordemos que también puede ser del 1%, pero lo más frecuente en bioestadística es trabajar el 5%. Y el estadístico de prueba es el chi cuadrado de Magnemar. Entonces vamos a través de este estadístico a calcular el valor de P, a leerlo, a tomar la decisión y hacer la interpretación correspondiente. Tenemos entonces, en este caso, como tengo los resultados, voy a hacerlo a través de una ponderación. Ya saben cómo se hace, entonces tengo primero valantes, antes con estrés, sin estrés, sin estrés, y después con estrés, sin estrés, con estrés, sin estrés, para poder entrar los datos en Z, como les había explicado. Hago la ponderación por datos, ponderar casos, y después de ello, ahora sí ya puedo irme a hacer la tabla cruzada, analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Como el antes van las filas, pues entonces debo entrar en las filas. Y en estadísticos no voy a pedir este chi cuadrado, sino este chi cuadrado, que es el chi cuadrado de Magnemar, porque es un antes, después. El resultado que obtengo, pues es la misma tabla. Miren, aquí está la tabla que teníamos, el antes con estrés, sin estrés, el después con estrés, sin estrés, mis 25 y 25 iniciales, y los que tenga aquí, pues el resultado que sea. La prueba de Magnemar, entonces me está dando un valor de P. Esta significación exacta es lo mismo que el valor de P. P es igual a 0,019, es decir, a 1,9%. Y ese 1,9% pues es menor al 5%, que habíamos definido como nivel de significancia. Entonces, lectura del valor de P con una probabilidad de error, siempre con una probabilidad de error del 1,9%, que es este valor de P pasado a porcentaje. Existen variaciones en las frecuencias de estrés laboral antes y después del programa de intervención. ¿Por qué puedo? Entonces, como este 1,9 me dice, te vas a equivocar, pero te vas a equivocar en un 1,9% de los casos, y yo dije que iba a tolerar equivocarme hasta en el 5%, pues entonces me quedo con la hipótesis alterna, de tal manera que mi toma de decisiones es que existen variaciones en las frecuencias de estrés laboral antes y después del programa de intervención. Para este caso, si vamos a mirar la conclusión general, pues vimos que hubo una reducción porcentual, de tal manera que podemos decir que el programa de intervención reduce la proporción de profesores con estrés laboral. Obviamente, en un estudio real no sobraría hacer el análisis del porcentaje de profesores que, estando sin estrés, con la intervención les generó estrés. Entonces, pues uno pues obviamente analiza todos los datos. Aquí simplemente estamos en el contraste de hipótesis. El ejercicio que ustedes van a hacer para practicar esto está en la matriz de datos 09 Ansiedad 2020. Con ella, entonces, es la presencia de ansiedad, sí o no, antes. Viene dado porque se hace una evaluación de niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión en un grupo de médicos aspirantes a residencia en la Universidad de Caldas. Entonces, claro, cuando se llega al examen se tiene un grado de ansiedad, se presenta el examen, algunos se ponen todavía más ansiosos, o algunos que no estaban ansiosos se ponen ansiosos, o al contrario, ¿cierto? Entonces, la idea es mirar si el examen de admisión modifica la proporción de aspirantes con ansiedad. Mirando esta, entonces tienen un antes, tienen un después, no tienen que hacer la ponderación porque tienen la matriz de datos. Recuerden que la ponderación es una herramienta adicional que les estaba presentando. Así como hemos visto estas comparaciones de dos grupos y estas comparaciones de antes-después, vamos a pasar ya al nivel de las asociaciones.
Cuando vimos epidemiología siempre estuvimos hablando de asociación y recuerden que también calculábamos inclusive a mano el chi cuadrado. Ese chi cuadrado se llama chi cuadrado de independencia o chi cuadrado de Pearson. En realidad es el mismo chi cuadrado, pero pues tiene nombres diferentes de acuerdo al tipo de contraste que se esté haciendo. En este caso, para la asociación estadística, estaríamos también en análisis bivariado en el nivel relacional, así como el que estuvimos en las comparaciones. La asociación estadística, técnicamente hablando, rigurosamente hablando, solamente es aquella que vemos en variables dicotómicas, o sea, nominales dicotómicas. Si yo tengo una variable politómica y encuentro que hay diferencias significativas, para poder mostrar asociación tengo que dicotomizarla. Por ejemplo, si yo tengo procedencia urbana, rural, marginal, y me da que hay diferencias, pues yo tendría que dicotomizar, por ejemplo, decir urbana, sí y no. O sea que junto marginal y rural y dejo urbana, entonces urbana sí y no. O dicotomizo por rural, digo rural sí, rural no, y el rural no me está juntando tanto la urbana como la marginal. Entonces, lo usual es hacer, pues lo usual no, lo necesario es hacer dicotomizaciones para poder encontrar las asociaciones. Con las politómicas, pues se hace simplemente determinar si hay diferencias. En estas, la tabla de contingencia, pues tiene dos variables aleatorias. En el eje de las X, perdón, en el eje de las filas, se procura colocar, o se debe colocar siempre el factor de riesgo o el factor protector, y en las columnas debe titularse con la enfermedad. Si no es lo uno ni lo otro, sino que estamos buscando asociación entre dos variables y son dos variables aleatorias, pues en realidad no tiene mayor importancia esta ubicación y también se espera que el 100% sea ese. No obstante, insisto, las comparaciones internas pueden ser válidas, motivo por el cual también se pueden pedir porcentajes por filas o porcentajes por columnas. El contraste de la hipótesis pues busca asociar las categorías de las variables, entonces la alterna sería existe asociación entre la presencia de diabetes y el consumo de azúcar. Y la hipótesis nula dice que no existe asociación entre esas dos categorías y les decía que se hace con chi cuadrado de independencia. El principio de la independencia quiere decir que todas las variables son independientes, a menos que se demuestre lo contrario. Por eso la hipótesis nula es que no hay asociación y la hipótesis alterna es que sí hay asociación. Si estos valores internos que tenga la tabla, por ejemplo 1, 2, 1, 8, 4, 2 y 2, 8, es decir, los valores esperados o debidos al azar, eso va a mostrar que las variables no tienen asociación, que esas categorías no tienen asociación. Pero los valores como tal, los valores reales, que en este caso sería 1, 2, 3 y 4, lo que evalúa el chi cuadrado es si estas diferencias entre 1 y 1, 2, entre 2 y 1, 8, entre 3 y 2, 8, entre 4, si esas diferencias en realidad son diferencias o pueden deberse al azar. Entonces, si son diferencias, nos va a dar un valor de P menor al 5%. Veamos entonces, se ha evaluado la presencia o ausencia de estrés laboral en un conjunto de profesores de la Universidad de Caldas. La pregunta es, ¿existe asociación entre el estrés laboral y ser profesor en las ciencias de la salud? Entonces tenemos profesores, ciencias de la salud y otras áreas. O sea, ciencias de la salud sí, ciencias de la salud no. Y por aquí tenemos estrés laboral sí, estrés laboral no. Tal y como está hecha esta tabla es porque las dos variables serían aleatorias, pero perfectamente área académica podría estar acá y estrés laboral podría estar acá en las columnas mostrándolo como un evento. Pero para este nivel pues no tiene importancia porque ambas podrían ser aleatorias. Entonces, la hipótesis nula sería que existe asociación entre la presencia de estrés laboral y ser profesor en las ciencias de la salud. Y la nula, pues que no existe tal asociación.
De nuevo la significancia del 5% y vamos a revisar el chi cuadrado de independencia. Vamos a aplicarlo para obtener un valor de P, tomar la decisión y hacer la interpretación correspondiente. Vamos por analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Todas las tablas cruzadas se hacen por allí, todas las variables cualitativas. En estadísticos vamos a pedir chi cuadrado, lo mismo que pedimos en el primer ejercicio. Estamos entrando en filas el estrés, en columnas el área académica, porque así tengo pues la tabla elaborada en el ejemplo. Voy a pedir en casillas, pido el porcentaje total. Insisto, de acuerdo al interés de análisis puede irse por filas o por columnas. Lo que importa es que ustedes tengan presente dónde está el 100% para hacer una adecuada interpretación. Aquí tenemos la tabla, nos está diciendo que tenemos aquí el 100% de las personas, que en realidad son 100, por eso los valores y los porcentajes son los mismos. El 33% del total de las personas de la muestra eran de ciencias de la salud y tenían estrés, el 40% no eran de ciencias de la salud y tenían estrés, el 2% eran de ciencias y no tenían estrés, y el 25% no eran de ciencias de la salud y tenían estrés. Si yo quisiera mejor comparar ciencias de la salud con otras, pues pediría totales por columna y diría del 100% de las personas de ciencias de la salud, tantos tienen estrés. Entonces habría pedido porcentajes por columnas. Pero bueno, eso ustedes ya lo conocen. Aquí lo que nos interesa entonces es que obtenemos un valor de chi cuadrado y lo que vamos a interpretar es el valor de P. Nos da un valor de 0. En realidad eso nunca es 0. En realidad es mucho más de 0, pero son números infinitamente pequeños. Si se le hace doble clic, ustedes van a encontrar qué valor es exactamente. Bueno, entonces tenemos un valor de P de 0, entonces la lectura sería con una probabilidad de error del 0 o de casi el 0%, siempre con una probabilidad de error de casi el 0%, existe asociación, es decir, ahí colocamos la hipótesis alterna. Existe asociación entre la presencia de estrés laboral y ser profesor de ciencias de la salud. Como este error es menor que el 5%, pues nos quedamos con la hipótesis alterna, que dice que existe asociación entre la presencia de estrés laboral y ser profesor. Entonces, interpretamos la tabla para poder obtener el resultado final o lo que escribiríamos en el documento. Digamos, en este caso, aquí les muestro una tabla hecha con el 100% aquí solamente total, pero para la interpretación, digamos, ¿yo qué haría? Pondría el 100% en ciencias de la salud y el 100% en los que no son de ciencias de la salud, es decir, unos porcentajes por columnas, para poder decir que el 94,3% de los profesores de ciencias de la salud sufren estrés, mientras que solo lo sufren el 61,5% de los que son de otras áreas del saber. Y ahí se tendría una conclusión mucho más clara para el estudio. El ejercicio para que ustedes practican entonces está en 10 Desgaste 2020. Se ha evaluado la presencia o ausencia de desgaste profesional en un conjunto de médicos de 3 especialidades A, B y C, y los resultados están ahí. La pregunta es si existe asociación entre la especialidad B y la presencia de desgaste profesional. Y si comparado con los demás es más o menos probable que un profesional de la especialidad B tenga desgaste. Noten que estoy diciendo que tengo 3, A, B y C. Les había dicho que las asociaciones se hacen entre nominales dicotómicas, o sea que esto tenemos que dicotomizarlo. Ustedes tendrán que hacer una recodificación de la variable para que les quede especialidad B sí y especialidad B no. Entonces ustedes, la primera parte del ejercicio es una recodificación. Después de que recodifiquen, ahí se hacen el contraste de hipótesis solamente con la especialidad B. Pues solamente no, sino especialidad B frente a la A y la C, y pueden llegar a la respuesta que se requiere en ese. También, por favor, ese documento lo suben en el espacio correspondiente en el aula virtual.